Bien, muy buenos días, queridos alumnos, bienvenidos a la clase de hoy miércoles 24 de junio. Eh, Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Vamos a ver ahora sobre la unidad 4, que corresponde a la estructura de los trabajos académicos. Es una especie de protocolo y guía que estructuralmente va a depender de las revistas, va a depender del tipo de trabajo académico y de la organización, ¿no? Bien. Igual alguna pregunta que vayan haciendo la van poniendo a través del chat. Normalmente ya vimos nosotros en la clase anterior proyectos ya o trabajos ya desarrollados. Sin embargo, vamos a explicar a detalle algunas de las características que tiene la estructura. Una de las primeras características es la portada que tienen los trabajos académicos de tipo científico. Generalmente en la mayoría de ellos es indispensable tener una portada correctamente diseñada y generalmente se lo hace con normas APA. Ya les indicaba que varían de acuerdo a la organización y para esto crear una portada según norma APA debe llevar al menos 6 apartados. Primero debe llevar un título, segundo corresponde a los datos personales, en este caso de los autores o de los miembros integrantes de la investigación, el nombre de la institución, curso, no necesariamente, por ejemplo, quinto A, sino de repente curso de metodología de la investigación científica, curso de redacción de artículos científicos, entre otros, nombre del profesor o tutor y también la fecha. Entonces, son las 6 características que tiene una portada. El segundo apartado característica que tiene un trabajo académico es el título. El título dice que debe ser resumido, debe ser totalmente explicativo por sí solo. Sí, debe ser totalmente explicativo por sí solo. ¿Sí? Es decir, no se necesita ninguna explicación adicional, es suficiente con que, en este caso, el documento tenga su explicación, ¿no? Este debe tener algunas características, entre ellas menciona que un buen título se puede acotar con facilidad, puede ser utilizado como un título abreviado o como un heading head, que en este caso se lo da un artículo publicado. De acuerdo a la norma JAPA, la longitud recomendada es no superar las 12 palabras, de acuerdo a la norma JAPA, ¿no? Bien, ¿qué más se tiene? Se tiene que tiene una idea, debe generar una idea principal de manera breve, de manera sencilla. El título debe tener un estilo, es decir, prolijidad. No tener faltas ortográficas, tener una redacción coherente, una declaración concisa del tema de estudio y me debe identificar la variable. Es decir, su función principal es informar a los lectores sobre el estudio. Es decir, será referencia en la base de datos. ¿Qué significa referencia en la base de datos? Que cuando yo voy a buscar a Google o a un buscador en el Internet, pongo una palabra clave y me va a aparecer referenciado en la base de datos para poder ser referenciado por el autor y buscado con mayor facilidad. Bien. La tercera característica de una estructura es el índice. También le llaman tabla de contenidos. ¿Sí? Las normas APAS no requieren este índice, es decir, no le solicitan. Más sin embargo, de acuerdo a las instituciones de educación superior, lo pueden llegar a solicitar. ¿Sí? Lo pueden llegar a solicitar. Bien, entonces las instituciones de educación superior sí lo pueden llegar a solicitar. Dice que es útil en los casos de los que su trabajo es demasiado largo. Por otro lado, también es importante que en caso de requerirse hay que mostrarlo en una tabla todos los títulos y subtítulos principales en un cuerpo de documento. Para un artículo de normas APA, pues aquí tenemos nosotros un ejemplo más o menos de cómo está estructurado o cómo se estructura una tabla de contenido. Es decir, lo que nosotros conocemos como un índice son los títulos y subtítulos referenciados en forma automática con la página en la que ésta se encuentra contenido. Cuando digo en forma automática es que debe estar automatizado a través de la herramienta del Word.
La cuarta característica es el resumen, también llamado abstract. El abstract no es más que la traducción en inglés del término resumen. Dice que debe ser un texto breve y claro sobre el contenido del trabajo académico, ¿sí? Me debe permitir a los lectores entender el contenido. Adicionalmente, debe estar escrito de tal modo que pueda ser encontrado fácilmente en la base de datos, para, de esta manera, cuando se busca el asunto del texto, sea encontrado con facilidad. Es una de las partes más importantes del trabajo académico, porque me da la referencia de lo que ya consiste el proyecto, ¿no? Generalmente es una de las primeras partes donde los autores van y leen sin necesidad de buscar el resto, ¿sí? Es lo que menciona allí, ¿no? Ya les indiqué que el ACTRA es la versión en inglés de resumen y globaliza el trabajo académico. Las características del resumen es que debe ser preciso, no debe ser evaluativo, debe ser coherente, debe ser legible y conciso. Bien, normalmente le dan limitaciones de texto, limitaciones de palabras como extensión. Pueden variar de acuerdo a la institución y van desde 150 palabras, hay unos que le ponen en 100 y otros que le ponen un máximo de 500. Pero el estilo normalmente es de 250 a 300 palabras. Bien. Adicionalmente, todas tienen un formato, una les ponen el título, todas como vimos en la revista, en este caso el término resumen, le ponen todo en mayúscula, otros les ponen título en forma de oración, otros les ponen el resumen punto aparte, otros les ponen resumen 2 puntos, etcétera, ¿no? Y también al pie del resumen hay que determinar las palabras claves en español o los keywords en inglés. Bien, ahí tenemos un resumen de un abstract. Bien, hay muchas referencias, aquí pongo referencias para que hagan ustedes las consultas. Y a manera de ejemplo, de explicación, yo le he puesto que en este caso este resumen tiene 8 apartados. Es decir, tengo que hacer una redacción continua en la que debo establecer de qué trata el estudio. Un segundo párrafo que debe tener un indicador central del propósito. Un tercer párrafo, en qué contexto se realizará. Un cuarto párrafo, describir la unidad de análisis. Un quinto párrafo, cuáles son las variables de interés. Un sexto párrafo, qué se pretende resolver con el estudio. Un séptimo, cuál es la contribución que representa el estudio. Y al final las palabras clave. Es decir, yo empiezo aquí, bien, aquí están separados los párrafos, ¿no? Pero como dice, redacción continua, es decir, aquí a lo que dice sistemáticamente los proyectos, punto seguido, el objetivo, el formular, tal, etcétera. Es decir, todo esto van con puntos seguidos. Bien, aquí incluso, miren, le tengo coma y le pongo aquel párrafo. Aparte es para establecer esto, pero es una redacción corrida. Es decir, yo debería sacarla de este cuadro y copiarla y pegarla de forma corrida, incluso llevando, en vez de poner punto aparte, ponerlas con puntos seguidos. Espero que esté claro y así lo determinen cuando se tenga que realizar el trabajo. Bien. Reitero, si hay dudas, preguntas, pueden irlas haciendo. Una quinta característica que me da la estructura de los trabajos académicos es que ya dijimos que debe llevar las palabras claves o keyword que se ponen al final del resumen. Estas deben enumerarse. El keyword es la traducción del español al vocablo inglés. En la práctica es así como esta funciona, ¿no? Es así como esta funciona en la práctica. Bien. ¿Qué más tenemos? Dice que se deben listar sus palabras. Sí, se las listan. Estas palabras, cuando digo de las claves, son las palabras principales que las saco generalmente de entre el título y las que más se repiten como un tema central dentro del resumen. Y esto me permite también, como les digo, para que se vayan con más facilidad en la búsqueda de la base de datos cuando un autor está buscando referencias bibliográficas. Dice que el principal instrumento para es la investigación, es decir, si yo hago investigación, entonces también allí se va a establecer las caracterizaciones de cada una de ellas.
¿Qué más tenemos? Tenemos que, dice que son términos compuestos. Cuando hablo de términos compuestos, por ejemplo, palabras clave, vamos a hablar de proyectos. Pongo el término proyectos, tengo gestión de proyectos, entonces ahí viene una palabra compuesta. Gestión y proyecto. Pueden ser dos o más palabras, qué sé yo, pueden ser tecnologías de la información, puede ser ingeniería informática, que tiene una palabra compuesta, IoT, en este caso Internet de las Cosas, entre otras, ¿no? Esas son palabras compuestas. Son los principales instrumentos de búsqueda y además son definidas como los términos usados por los usuarios para obtener respuestas y solucionar problemas. Normalmente, de acuerdo a la institución, varían entre 3 y 5 palabras compuestas y separados por punto y coma, ¿sí? Separados por un punto y coma. Bien, hay instituciones que en vez de ponerle punto y coma le suelen poner también guiones. Reitero, ya depende de la institución o organización. Bien. Luego tenemos otra de las características que es la introducción, característica de los trabajos académicos. La introducción, primero me preguntaría, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Bien. Dice que esta es una sección que inaugura al cuerpo del texto. Es una sección que inaugura el cuerpo del texto. Es decir, es como la ventana, es como la puerta de entrada. Para esto yo debo responder en caso de que hay muchas estructuras para la introducción. Una de ellas, por ejemplo, referencial en respuesta a qué es y para qué sirve. Yo debería poner en la introducción qué es el tema del trabajo, cuál es el tema del trabajo, perdón. 2, por qué se hace el trabajo. Debo ir respondiendo y poniéndole en la introducción en redacción corrida. Ustedes verán cuando tengan que hacer las puntuaciones de normas ortográficas. Aquí también pueden poner punto aparte, esa es una ventaja. ¿Cómo está pensado el trabajo? ¿Cuál es el método empleado para desarrollar el trabajo? ¿Cuáles son las limitaciones del trabajo? Una segunda estructura también referencial en respuesta a las preguntas establecidas es que se puede describir el tema dentro del que se trata y enmarca el texto. Se debe reportar el vacío o la falta de conocimiento en el que el texto intenta resolver. 3, se debe proponer las preguntas objetivos. Y 4, puedo anticipar a la organización interna de todo el texto. Bien, entonces tenemos dos referencias de cómo estructurar una introducción. La introducción tiene una función. En este caso me permite ofrecer al lector una panorámica respecto de la totalidad del escrito, del documento. Permite orientar, es decir, indica al lector hacia dónde se dirige el texto que está a punto de leer. Me establece un planteamiento claro y ordenado del tema, es decir, su importancia e implicaciones para abordar el estudio de sus elementos. Y además me establece una idea somera con aspectos de trabajo relacionados. Entonces, es más o menos lo que ustedes tienen que establecer y cómo poder hacer en este caso una introducción, ¿no? Hasta el momento, como podrán ver, está bastante claro, es decir, las orientaciones como para que ustedes puedan hacer, ¿no? Bien. La séptima característica que tiene un trabajo académico es el desarrollo o cuerpo. Bien, es decir, es la parte central más o menos, aproximadamente, corresponde al 75% del trabajo académico. ¿Sí? Es la parte central en donde se ponen los logros del trabajo. Este debe tener un cuerpo de documento donde se enmarcan los puntos de interés de la investigación, el escenario de investigación y además las posteriores implicaciones que éste compete en cuanto a los resultados. Me determina una redacción clara, concisa, lógica y ordenada. Es decir, no puedo empezar a mezclar ideas incoherentes. Deben ser ideas lógicas estructuradas en forma algorítmica. Todos los argumentos o hallazgos enunciados deben estar adecuadamente fundamentados con resultados, fundamentados con las fuentes de consultas y referencias, entre otras cosas. Pueden ir haciendo alguna pregunta si tienen inquietudes o dudas respecto a las explicaciones que se les están dando. Ahí dice cuerpo del documento 75%, o sea, eso contaría. Escríbalo, por favor, escríbalo por el chat.
Bien, mientras el compañero escribe la pregunta por el chat, nosotros continuamos. Bien. Bien. Dentro del cuerpo del desarrollo, casi como un aliado, tenemos el marco teórico. Bien, el marco teórico, como dice marco, es decir, un marco es un cuadro. Yo no puedo salirme de ese cuadro. Si yo voy a poner una fotografía, la fotografía tiene que calzar. Si la fotografía es muy pequeña del cuadro, significa que esta no se ve bien. Si es muy grande, tampoco se ve bien. Por favor, el compañero que estaba preguntando, haga la pregunta por el chat, que estoy esperando. Gracias, Mike. Sí, es un aproximado, ¿no? Es un aproximado que puede ser entre 60, inclusive llegar hasta el 80, 85%, ¿sí? Por eso que es fundamental el cuerpo de trabajo, como podrás observar allí, dice, son los puntos de interés de la investigación. Es el escenario de investigación, ¿sí? Me determina implicaciones, donde yo tengo que resumir en forma clara y ordenada lo fundamental del proyecto. Es decir, en otras palabras, es la esencia del trabajo académico, ¿sí? Entonces, más o menos en ese sentido, podría abarcarte el cuerpo, ¿no? Es decir, miren que tenemos en el apartado 7 y luego vamos al apartado 8. Normalmente en los trabajos, bueno, no se preocupen que a todos nos pasó esto. Creemos que entre más teoría ponemos, más bonito o mucho mejor es el trabajo. Y no es así. ¿Sí? Yo a los alumnos, cuando les dirijo tesis, a todo nivel, a nivel de doctorado, maestría o ingeniería, me suelen poner 80 páginas de teoría, cuando el trabajo máximo es de 120 páginas. El trabajo total de la tesis es de 120 páginas y le ponen 80 páginas de teoría. Entonces yo les digo, a ver, su trabajo no es de consulta bibliográfica, su trabajo es demostrar algunos parámetros. ¿Qué va a resolver en la investigación? ¿Cómo investigó esos resultados? ¿Cuál va a ser su propuesta? Entonces, normalmente yo en el marco teórico les digo a los estudiantes, debe ser entre 15 y 25 páginas, y no 80 como están poniendo, porque mi punto central no es el marco teórico, sino el marco o el cuerpo referencial de la investigación. Entonces, espero, Michael, que con eso haya aclarado tu duda. Bien. Cuando vamos al marco teórico, reitero lo que dije. Recomiendo que no sean más allá, exagerado, 25 páginas. Exagerado. ¿Sí? Pero lo ideal estarían unas 15. ¿Ya? De pronto estar un intermedio, unas 20, pero no más de eso. ¿Sí? Bien, reitero, dice, marco. Como que yo tenga aquí este círculo, este es un marco. Yo no puedo salirme las letras suponiendo, voy a hacer esto, suponiendo, yo tengo esto, miren, ve, ya se salió de ese límite. ¿Qué pasa con el título? No se ve bien. Vamos a ver. ¿Qué pasa allí con ese título? En cambio está muy pequeño, ¿verdad? Entonces, yo debo tratar de abarcar la mayor cantidad, ahí tampoco no me resulta, entonces tengo que bajar ahí, miren, como que se ve mucho mejor, allí, es decir, dentro de eso tengo que poner una estructura genérica. Cuando hablo de genérica, significa que esta es adaptativa. Sí, miren, yo todavía tengo espacio para escribir por aquí, puedo meter otras letritas, tengo espacio por acá, esta palabra la puedo hacer más grandecita que me llegue casi hasta el límite, entre otras cosas, ¿verdad? Pero es flexible. Tampoco puedo, como lo hice anteriormente, tengo un área grande y apenas utilizo un 5 o un 10% de esa área. En otras palabras, tengo un marco grande y una foto tamaño carnet. Sería absurdo, ¿verdad? Bien. Para esto, el marco teórico, yo debo tener algunos aspectos o considerar algunos aspectos. Entre estos, los más principales, 4. Voy a empezar por la última. Aquí está una referencia de las normas APA, en lo que consiste un marco teórico. Pueden ir a revisar con mayor detalle. Me salto al punto 1. El marco teórico debe tener una fundamentación teórica, es decir, buscar la teoría. Ya lo dije al inicio en el resumen. Palabras clave.
de mis palabras clave, yo tengo que buscar la teoría. Busco o hago definiciones conceptuales de las palabras claves o relacionadas, relaciono el marco teórico con la investigación, las comparo, hago consultas con expertos, elaboro citas y notas y genero referencias bibliográficas. 2. O de referencia, el marco de revisión o de referencia debe ser de la literatura, es decir, no me puedo estar inventando. Y si por allí algo me quise inventar, entonces debe ser de propia autoría bien fundamentada. Debo hacer análisis críticos. Esto me permite aprender de los errores teóricos o metodológicos. La literatura debemos revisarlo de tal manera que yo tenga que relacionar el tema con el trabajo académico, ¿sí? Que tenga que relacionar con el trabajo académico. Bien. También debo considerar que este es un proceso de mejoramiento continuo. ¿Qué significa mejoramiento continuo? Que de forma permanente, a medida que voy leyendo, voy revisando, no una vez, varias veces, mínimo 3, usted se va dando cuenta que puede ir mejorando la redacción y también ir quitando información que no considera necesaria o adjuntar información que sí creen que es necesaria. Ese marco referencial debe demostrar calidad, que no hace más que una sumatoria o un compilado conjunto de la sustentación teórica y empírica del trabajo. Eso es más o menos. Bien, aquí tengo un ejemplo del marco teórico. Aquí también se juntan 2 enlaces donde pueden hacer consultas al respecto. Por lo general yo recomiendo que el marco teórico tenga máximo hasta 3 niveles, ¿sí? En este caso, yo tengo palabras claves, gestión de proyectos, normas ISO 10006, PMBOK. Mira, aquí tengo una palabra compuesta, sería 1, otra palabra compuesta sería 2, 3, otra palabra compuesta 4 y Semplaes 5. Aquí tengo 5 palabras clave, entre palabras sencillas y palabras compuestas. Bien. ¿Qué tengo en el primer nivel? Me refiero cuando yo pongo el ítem. Aquí voy a escoger, suponiendo, estoy en el capítulo 3, el primer número es del capítulo N. 3, capítulo 3. N significa el primer número. 3.1. N más 1, 3.2 y 3.3. Entonces, 3.1, 3.2, 3.3. ¿Qué pongo en 3.1? La teoría general. ¿De quién? De teoría de proyectos. La teoría general de gestión de proyectos. Una narración introductoria. En teoría sustantiva, ¿qué pongo como 3.2? ¿Qué pongo como 3.2 en la teoría sustantiva? Metodología de gestión de proyectos. Todas estas son normas y metodologías. ¿Sí? Primero, teoría de proyectos, que corresponde a esto. Y en el 3.3, trabajos similares de otros autores, es decir, contextual es una narración introductoria. Es decir, yo busco trabajos similares al de mi tema. Bien, y tengo 3 grandes apartados. Puede haber un cuarto, 3.4, marco teórico, marco legal, si es que es necesario. ¿Sí? Marco legal. Bien, ¿cómo desagrego el 3.1? 3.1.1, definiciones. Bien, ¿definiciones de quién? De los elementos relacionados a proyectos. Dice que se recomienda poner viñetas, letras o números romanos, para no estar poniendo 3.1.1.1 y así sucesivamente. Eso hace más confuso el trabajo. El 3.12, la gestión de proyectos y pare de contar. Voy a las normas y metodología, porque miren, quiero saber definiciones sobre proyectos y quiero ahora saber qué es una gestión de proyectos, con sus características. Una recomendación para el marco teórico, por favor, no lo llenen de demasiado texto. Cuando se pone demasiado texto, hasta aburre revisar. Equilibren y combinen texto, combinen gráficos, combinen tablas. Un texto, cuando me dice, a continuación se muestran la clasificación y características de cada una de ellas. A,
gestión de proyecto, y empiezan a describir. B, y así mismo. Entonces, preferible, haga un esquema, un mapa mental, un mapa conceptual, y mejoran la presentación y la tornan más agradable. Bien, lo mismo tenemos en el 3.2, mire, ve, 1, 2 y 3 niveles, 1, 2 y 3 niveles, etc. Miren, aquí en cambio tengo 3, análisis de las metodologías, relación entre las metodologías y otras metodologías. Bien, en trabajos similares, 3. Aquí es, no es guión, 3.3.1, reviso el trabajo del autor 1, 3.3.2 el del autor 2, hasta llegar al 3.3.5 el del autor 5. Es la recomendación que yo hago y así es mi estilo de trabajo. Reitero, no estoy diciendo que deben trabajar así. Son recomendaciones para que mi trabajo, que ya me di cuenta que el marco central de la estructura de mi trabajo académico es el cuerpo del trabajo, más no el marco teórico. Yo aquí simplemente, como lo estoy haciendo, ¿no? Aquí hay una referencia, ¿quieren más información? Aquí está, consulten. ¿Sí? Porque si no, vamos a pasar demasiado texto y se torna aburrido inclusive la clase y difícil de entender. Un noveno apartado de la estructura del cuerpo del documento, en este caso, de cómo está estructurado el trabajo académico, es la metodología. Bien, dice que aquí no vamos a definir lo que se va a investigar, sino cómo vamos a investigarlo, cómo vamos a hacerlo. Bien, mayor información, aquí tenemos 2 links para que puedan revisar. Primero, dice que es una estrategia general de trabajo. La metodología es una estrategia. ¿Sí? ¿Qué es una estrategia? Es cómo llegar, cómo voy hacia la propuesta, cómo voy hacia mi meta. 2, implica definir y planificar actividades. Es decir, esas actividades es el medio para llegar a mi fin. Dice que deben ser organizadas y me asegura el cómo haré la investigación. 3, debo delimitar procedimientos. Hay muchos que desagregan al mínimo detalle. No desagreguen al mínimo detalle porque si no el documento se les va a hacer demasiado extenso. Acuérdense que los trabajos académicos tienen una extensión. Entonces, delimitar procedimientos que permita comprobar si tal afirmación corresponde o no a la realidad. 4, determine el diseño y tipo de investigación. Es decir, si voy a utilizar una investigación, que ya la vimos al inicio, una investigación, incluso la vieron en metodología de la investigación, si voy a utilizar una investigación descriptiva, si voy a utilizar una investigación inductiva, si voy a utilizar una investigación proyectiva, si voy a utilizar una técnica cualitativa, cuantitativa, etc. Tengo que definir la población y muestra, porque en caso de que tenga que aplicar encuestas, por lo general se aplican encuestas. 5, establecer los procedimientos o técnicas de análisis de datos. Ya recopilé información, ahora, ¿cómo voy a analizar los datos? ¿Cómo los voy a analizar? Generalmente se dice que el análisis debe ser de tipo descriptivo, aplicando la estadística. Como herramienta, la más básica, utilizar el Excel para poder tabular y graficar los resultados. O hay herramientas que ya vimos, como el SPS, el MTAG, entre otras, ¿no? 6, precisar la unidad de análisis objeto de estudio. Es decir, ¿dónde voy a realizar la investigación? Si el problema lo identifiqué en la Facultad de Ciencias Informáticas, debo ahora sí especificar con bastante concretividad. Es decir, el problema suscitado en la Facultad de Ciencias Informáticas de manera específica en el laboratorio 201 de la Facultad de Ciencias Informáticas. Miren, ya dije, laboratorio 201. Bien. Dice que debo operacionalizar las variables de estudio. ¿Qué significa operacionalizar? Primero, determinar las variables dependiendo del tipo de problema identificado. Bien. Normalmente hay unos que te piden, Pablo, la extensión de la metodología, hay unos que te ponen en palabras y hay otros que te ponen en número de hojas. Bien,
hay que tener en cuenta cuando te piden el número de hojas, te pueden decir 10 hojas. Es un ejemplo, no estoy diciendo que eso piden, ¿no? Pero en cambio te dicen, hágalo en Arial 12 con espaciado 2, con doble espacio. Entonces significa que te dan bastante hojas, pero sabes que en una hoja te va a abarcar poca información. Hay otras que te dicen, los debe hacer, y ahora sí, esto sí es real. Te dicen la metodología puede ser en 2 páginas. Ya, bien. Pero debes tener una referencia allí. Normalmente te dicen el total del trabajo. Documentos académicos te pueden decir normalmente el total. 5.000, 6.000 palabras. No más de 5 hojas. Máximo 7 hojas, máximo 15 hojas. Depende de la organización. Pero ya vimos que debo tener claro, es decir, la metodología debe implicar cómo voy a hacer la investigación, cómo voy a encontrar los resultados y de qué forma los demostraré y analizaré. ¿Sí? Entonces, igual como les digo, aquí tienen enlaces donde podrán encontrar incluso allí bastantes detalles, ¿no? Bien. Con el paso anterior, yo obtengo los resultados, que es la estructura número 10 de mi documento académico. Bien, los resultados, debo comparar los datos propios obtenidos con los de otras investigaciones de otros autores. Además, compararlo con la base teórica, es decir, debo hacer una triangulación de comparaciones. Lo propio, lo de otras investigaciones con lo que me dice la teoría. ¿Sí? Para esto, yo necesito que el análisis de resultados no es más que algo importante como un informe, ¿sí? En la que se establecen las conclusiones del mismo. Bien. ¿Qué considero esto? Primero, consiste en explicar los resultados obtenidos. Segundo, es una evaluación crítica de los resultados desde la perspectiva del autor. Y tercero, se deben entrelazar los datos y los resultados. Tenemos aquí 3 enlaces de consultas adicionales a las que tienen en la bibliografía. Para esto también yo necesito realizar varios pasos para hacer el análisis de resultados, para los resultados. Primero, determinar las relaciones y generalizaciones propias de los resultados que estén relacionados con el informe. 2, señalar los aspectos no resueltos y no tratar de ocultarlos. 3, mostrar las relaciones de los resultados con trabajos anteriormente publicados y también mostrar con las propias conclusiones, ¿no? ¿Sí? Cuatro, explicar cuáles son las bases teóricas de la investigación, ¿sí? Y las posibles aplicaciones. 5, formular detalladamente y de forma clara las conclusiones. Miren, ve, ya me está dando insumos para las conclusiones y recién voy por los resultados. 6, me permiten también anticipar las recomendaciones de ser necesario. Y 7, resumen las pruebas que recogen esta información y las fuentes. Bien. Normalmente en resultados, errores que se cometen, hacen una encuesta de 20 preguntas y ponen las 20 preguntas en este apartado. Ponen la pregunta, ponen la tabla con los resultados y ponen el gráfico. Primer error, no deben poner todos, deben poner los más relevantes e importantes. O agrupar en una sola tabla relacionando las variables. Segundo error, aparte de que ponen todos los gráficos y tablas que les abarca extensión, ahí si son 20 preguntas, les va a abarcar seguramente casi el 70-80% de la extensión del trabajo, estoy hablando, ¿no? Y no les explican. Tienen que explicarlas. Bien, no es obligatorio en los resultados poner todos los resultados que obtuvo de la encuesta. Ponga los más relevantes, los más importantes. Si la pregunta ha sido interesante, pero los resultados ya eran evidentes, entonces no los ponga. Simplemente ponga un párrafo y lo lleva, como quien dice aquí, y lo determina en las conclusiones. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta pueden hacer? Bien. Ahora nos vamos a la característica estructural número 11 de los trabajos académicos. Bien. Una cosa es determinar los resultados, bien, y otra cosa es discutir los resultados.
Aquí yo tengo que interpretarlos respecto a la pregunta de investigación. Por lo que nunca puede convertirse en una repetición de los resultados de forma narrativa. Muchos ponen lo mismo en los resultados y en la discusión. Son dos cosas diferentes. En la discusión es la interpretación respecto a la pregunta de investigación o la hipótesis. Dice que además me hace confundir la discusión de los resultados, me confunde con la presentación de los resultados y se confunde con las conclusiones. Es decir, son cosas diferentes. La discusión es una, ¿sí? La presentación de los resultados es otra y la conclusión es otra. Me permiten responder a las preguntas. Bien. Cuando es una discusión, ¿qué significado tienen los hallazgos obtenidos? Bien. Cuando es un resultado, ¿qué se encontró o qué se obtuvo? Miren, ¿ve? ¿Qué significado y qué se encontró? Discusión, resultado. Conclusión, para evitar la confusión entre las tres. ¿Cuáles son los datos más importantes? ¿Qué significado, qué se encontró y cuáles son los datos? Miren, ¿ve? Son cosas diferentes. Bien. Debo tomar en cuenta lo siguiente. Es una sección del trabajo de investigación o del informe. Es una sección del trabajo. 2, se describe el significado de los hallazgos obtenidos. Describe. ¿Sí? Y 3, se compara con los de publicaciones previas y se enfatizan en los nuevos. Y se enfatizan en los nuevos. Bien. Llegamos ahora a las conclusiones. Llegamos ahora a las conclusiones. Bien, las conclusiones corresponden al reflejo de la introducción. Miren, ve, lo que yo anticipé en la introducción significa que si ya mi trabajo estoy a punto de terminarlo, es probable que me haya equivocado en la introducción y lo corrijo con la conclusión. Es probable que esté bien la introducción, entonces ajusto mis conclusiones. Las conclusiones deben estar en relación al objeto u objetivo de trabajo, deben ser coherentes. Bien, me permiten establecer el éxito del logro, es decir, hay que prestar atención a todo el proceso, pero especialmente al apartado de las conclusiones. Establezco dos parámetros. Primero, que la conclusión de un trabajo debe señalar la información o los descubrimientos. Información o descubrimientos más relevantes. Es decir, me permite dar el cierre al tema. Son parte del trabajo académico donde el autor sintetiza los resultados de su investigación y me establece el alcance de los objetivos planteados. Bien, ¿qué más tenemos para las conclusiones? Sí, hay algunos consejos. Tenemos 5. Bien, tenemos 5 y uno mucho más grande, por eso le he puesto hasta en letra más grande. Veamos cuáles son. Yo tengo que irlas redactando al principio, ¿sí? Porque es a lo que yo quiero llegar. ¿Sí? Yo las puedo hacer al inicio y es a donde quiero llegar, pero al final tengo que revisarlas y contrastarlas a ver si lo que puse es válido o cambió. 2, hay que leer el trabajo. Para poder hacer las conclusiones hay que leer el trabajo. 3, bien, normalmente si ya dijimos que es casi un símil de la introducción, yo puedo cambiar, debo cambiar palabras sinónimas. Me permite organizar la estructura, me da coherencia y acabado final. Es decir, debo ser prolijo, calidad, debo tener buen manejo de la ortografía, de la redacción, debe notarse el aporte técnico profesional, es decir, los conocimientos que usted tiene sobre el tema. Bien. Una tercera cosa que establezco en las conclusiones, bien, es que presentan variedades cuando se relacionan diferentes propósitos. Además, permite identificar 3 partes en esta etapa final. La primera, yo debo sintetizar lo planteado en el desarrollo, en pocas palabras. Debo determinar una conclusión que retoma lo propuesto en la introducción, ya lo hemos repetido, y me proyecta los resultados a una evaluación final que se está promoviendo en el texto. Sin embargo, de la recuperación de los objetivos, que se lo hace uno a uno, o sea, voy viendo el objetivo 1 y voy describiendo su cumplimiento de acuerdo a los resultados encontrados.
Veo la pregunta de investigación también, a ver si esa pregunta de investigación, con los resultados obtenidos, encontramos respuesta a lo planteado. Es opcional destacar las principales aportaciones de la investigación. Si se lo hace, hay que hacerlo en forma sencilla, sintética y precisa. Y también darme cuenta qué investigaciones a futuro yo puedo realizar con mis resultados. Es un aporte, esto se llama, en otras palabras, los trabajos académicos me dan un aporte a la comunidad científica internacional. Me sirve de un material de consulta, entre otras cosas. Bien. Luego tenemos una duodécima o número 12 característica de la estructura de un trabajo académico, que son las bibliografías o referencias bibliográficas. Es prácticamente ya casi la parte final. Dice que son las fuentes a las que se referencia y a las que se dieron apoyo dentro del trabajo académico. Permiten sustentar argumentos en cuanto a las normas APAS, lo anterior. Hay otras normas que en cambio lo establecen simplemente la referencia, le llaman bibliografía. Bien. En el formato APA se debe citar la referencia en el texto. 2, permite adicionar, agregarlas en la lista de referencias, es decir, tengo que ponerlas en la bibliografía como comúnmente lo conocemos. Dice que es el conjunto de elementos detallados para identificar la fuente de consulta. Bien. Me permite establecer directrices de documentos impresos, de documentos electrónicos. Cuando hablo de documentos impresos o electrónicos, pueden ser tesis, pueden ser un fragmento de una publicación de revista, de periódico, de artículo científico, etc. ¿Sí? Incluso cuando hablo de documento electrónico, ya te respondo, Alexis. Cuando hablo de documento electrónico, puede ser una encuesta, una entrevista. Así es, Alexis. Yo no diría solamente la conclusión. En general, los resultados obtenidos en la investigación. ¿Sí? En general, los resultados obtenidos en la investigación. Es por eso que ustedes deben ser bastante técnicos y minuciosos en que esa información esté bien listada. Y segundo, poner bien sus datos. ¿Sí? Poner bien sus datos. Es decir, para que cuando lo busquen ya sus datos es familiarizado dentro del contexto de consulta. ¿Sí? Así es. Es importante las preguntas que están haciendo, me hubiese gustado que hagan muchas más. Bien. Además, en la bibliografía se organiza una lista de referencias. Automáticamente la norma o la automatización del Word me permite organizarlas en forma por orden alfabético. Bien. En cambio, si utilizo la norma IEEE, allí en cambio me permite, va listándolas por números, pero sin importar el orden alfabético. ¿Qué significa? Que si yo cité primerito en el documento, el primer documento que cité es de un autor con letra C, y segundo, utilicé uno con letra A, tercero, uno con letra B. Entonces, no significa que se me ordene alfabéticamente, sino que la ordena de acuerdo al orden en que usted la fue publicando. Bien, aquí tengo un ejemplo de una referencia bibliográfica. Normas APA dice apellido, coma, abreviatura del nombre, entre paréntesis el año, punto. El título del trabajo, el subtítulo, en este caso del trabajo, o puede ser en este caso una revista. Dice que la revista es el número 75, volumen 4, y este documento está entre la página 387 y 388. ¿Se dan cuenta? Apenas tiene 2 páginas este trabajo. Entonces, reitero, la extensión va a depender del tipo de trabajo, perdón, del tipo de revista de organización. Aquí tenemos un enlace para mayor consulta si alguien quiere ampliar. Bien. Finalmente, el último apartado que tiene un documento académico, dentro de la estructura son los apéndices o también llamados anexos. Bien.
Voy a leer primero lo de aquí, voy a explicar primero el centro y luego me voy a lo que tengo en los exteriores. Bien. Dice que Mercedes. Sí. A ver, si ustedes en el documento, en cualquiera de los apartados de la estructura de las 13 estructuras que hemos visto, excepto la primera, que es la carátula, ¿no? Excepto la primera, que es la carátula. Bien, desde la segunda desde la 2 hasta las 13, si ustedes cogieron un documento copiado textualmente, copiado indirectamente, parafraseado, deben citarlo. Y esa cita debe estar referenciado. Si yo pongo una cita, significa que eso debe estar también incluido, debe también estar incluido dentro de la... no sé por qué se me está desactivando la cámara. Decía que esa cita debe también estar incluido en la bibliografía. Errores que se cometen. A veces lo cito y no lo pongo en la bibliografía. O lo contrario, pongo en la bibliografía y no lo he citado. Entonces, así es. A ver, yo te recomiendo Mercedes, que preferible trates de no utilizar el buscador del Google. Si utilizas el Google, utiliza el Google académico. El Google sí es confiable, pero en cambio puedes mejorar tu confiabilidad utilizando el Google académico o cualquiera de los buscadores. En la carpeta bibliografía de la plataforma del Teams, en la carpeta bibliografía o biblioteca, perdón, allí tienen un apartado que dice metodología de la investigación. Allí tienen unas imágenes, una lámina donde se dicen los buscadores más recomendados. Hay 7, 8, 11, los más recomendados. Entonces, recomiendo no buscar en Google, sino en Google académico o en Google académico, como ustedes quieren llamarlo, si lo pronunciamos en español. Entonces, de donde sea que usted lo consultó, tiene que referenciarlo. Primero, citarlo, y esa cita debe también estar reflejada en la bibliografía. Entonces, de esa manera, nosotros nos damos cuenta lo que hay que hacer. ¿Sí? Bien. Dice que en los apéndices ponemos informe extra. Este informe debe ser detallado del trabajo académico. ¿Sí? Es una información extra del trabajo académico. Porque si me dicen 15 palabras y yo veo que si pongo esa información me voy a pasar a 20, entonces mejor ver mayores detalles en el anexo y voy nombrando número 1, número 2, etc. Van al final del trabajo académico y se enumeran. ¿Sí? Van al final y van numerados. ¿Sí? Y van numerados. Bien. Dice que puede ser necesario, no siempre, si ustedes consideran necesario, ponen anexo, y si no, no lo ponen. Bien, los apéndices por lo general son usados para incluir información extra como nota explicativa para que el lector pueda entender. Pueden ser imágenes, pueden ser figuras, etc. Bien, ¿qué puedo poner en los apéndices? Las fichas de encuestas. ¿Sí? Los resultados de la encuesta, todos los resultados de la encuesta, porque a la final, dentro de los resultados, solo puse los más importantes. Fichas de entrevistas, resultados de las entrevistas, oficios escaneados, entre otros. Bien, mis queridos alumnos, es la explicación que les puedo dar a detalle de todos los apartados que tienen casi de manera genérica, los proyectos o los trabajos académicos. ¿Sí? Casi de manera genérica, los trabajos académicos. Bien, con esto estamos cerrando la clase de hoy día. Igual, alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerla. Estamos prestos para explicarles, queridos alumnos. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. ¿Alguna pregunta? Bien. No.
mi querido Michael, dice clarito, los apéndices van al final del trabajo, incluso después de la bibliografía. Si usted lo pone en el cuerpo del documento, sí, no habría problema, pero ¿para qué yo voy a poner una ficha de encuesta en el cuerpo del documento? Si yo ya estoy respondiendo los resultados con las preguntas, entonces no tiene lógica, ¿sí? Entonces, yo mejor lo envío en los anexos. Ahora, ¿cuándo lo podría poner? Cuando te das cuenta que no tienes mucha información y quieres completar. Bien, completas el documento, pero en cambio técnicamente te va a salir un documento con una calidad bastante baja, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. Bien, otra observación que de pronto no lo expliqué en las láminas, es que, como me dijeron anexos, y puedo poner lo que yo quiera de información, pongo 100 páginas. No, tampoco yo no puedo poner por poner, es decir, los apéndices o anexos no es un centro de acopio de información. ¿Sí? Voy a hacer la comparación, no es un botadero de basura. ¿Sí? No es un botadero de basura. Por lo tanto, yo tengo que saber, en este caso, optimizar, seleccionar, ver qué información considero necesaria y pertinente poner. Bien. Muchas gracias de mi parte. A ver si activan la cámara un momentito para que la compañera haga las capturas de pantalla. Espero haber sido bastante claro y que sea de bastante utilidad. Queridos alumnos, la explicación que hemos llevado en la jornada del día de hoy. Bien, reitero, están a tiempo, si todavía quieren hacer preguntas, podemos responderlas, ¿no? Podemos responderlas. Bien. Bien. Sí, perdón un momentito, antes de que tome, bueno, toma la foto y ahí respondo la pregunta. A ver. Ya. Ya, gracias. Pablo, sí, todos los apartados son obligatorios. Sí, todos los apartados son obligatorios. Pero reitero, en el caso del anexo, pese a que si me dicen que no es obligatorio, no lo pongo. Pero generalmente, más que por obligatoriedad, es una necesidad. ¿Sí? Más que ser obligatorio es una necesidad. Porque tú te das cuenta, dice, pero me dijeron nomás 5 páginas y tengo información todavía que poner. Entonces, tú vienes y para no desperdiciar esa información extra, tú la pones en anexos. ¿Sí? Reitero, más que obligatorio es una necesidad. Es un comodín que te dan para adicionar información. Bien, espero haber aclarado Pablo. Tengo Gabriel. Por supuesto, sí. Los anexos, como están numerados, y además de la numeración, es recomendable ponerle un título al anexo, deben estar contenidos en el índice o tabla de contenido. Muy buena pregunta, muy buen detalle. Bien. Bien, de mi parte, estamos cerrando entonces la clase. Ha sido bastante, más que dar una clase extensa, lo que se quiere es que sea breve y bastante práctica de entender. Que pasen un lindo día y hasta la próxima, queridos alumnos. Un abrazo. Dios los bendiga.